Sí, y en la Cámara de Diputados, ¿quién está? Matías Rezano, que si no nos equivocamos está con otro testimonio. Los diputados van llegando a Ahí pasos está, perdidos. Ahí confirmo. está Daniel Filmus. Matías. Sí, se está poniendo en contacto el diputado Daniel Filmus, bueno, diputado primera sesión ordinaria. Se están debatiendo varios proyectos, en este momento la economía de conocimiento, pero estábamos hablando de lo que es el terreno político-económico de cara a este año. Difícil, estábamos hablando justamente de las declaraciones del presidente Mauricio Macri en la jornada de hoy. Sí, sí, realmente es de una gravedad enorme lo que está sucediendo, pero más grave todavía es que tengamos un presidente que no da cuenta de lo que está sucediendo. La primera forma de resolver un problema es darse cuenta que hay un problema. Cuando el presidente piensa que el problema es o el gobierno que se dejó hace 3 años y medio o el próximo gobierno y él no tiene ninguna responsabilidad respecto de estos 3 años que viene gobernando, estamos en una situación grave porque no va a corregir nada. Y lo que hemos visto de este plan que se llamó ya de entrada Plan Parche es que son solo medidas electoralistas que ya está a la vista que no da ningún resultado. Hoy tenemos una suba del dólar enorme que sabemos que mañana va a impactar en los precios porque en la Argentina la economía está totalmente dolarizada. Así que muy preocupados y bueno, discutiendo estos temas en el Congreso. A Filmus, Esteban, Lorena y el resto del piso los está escuchando el diputado Filmus. Gracias por Gracias por atendernos. atendernos. Filmus, ¿qué reflexión le merece lo que hizo Lilita Carrió en Córdoba ayer? Y de hace un ratito nada más. Sí, cuando tuiteó una imagen, no sé, cómica, no sé cómo decirlo. Irónica. Sí, irónica. Ella elongando en su estudio, en su despacho. ¿Qué reflexión le merece lo que hizo Carrió? Bueno, la verdad es que lo de hoy no merece ningún comentario. Lo grave es lo que pasó ayer. Es decir, lo que dijo respecto del ex gobernador de La Sota, me parece que es gravísimo. Me parece que no solo hiere a la familia, hiere a todos los que lo quieren, a todos los que lo respetamos, sino que va más allá, traspasa todos los límites que se puede esperar de un debate político. Realmente me parece que la impunidad en este caso que tiene la diputada Carrió para decir este tipo de cuestiones le juega en contra, porque se cree en condiciones de juzgar a cualquiera, de decir cualquier cosa y en este caso jugar con los sentimientos de un pueblo y con los sentimientos de una familia. Es realmente gravísimo. A veces se habla de grieta, sí, pero uno recuerda y le contaron las pintadas Viva el Cáncer que hubo en algún momento, recuerda incluso cuando nos tocó vivir, cuando falleció Néstor, los que decían qué suerte o que desconfiaban si era verdad, si era mentira. Y este tipo de cuestiones son muy graves. Diputado, sí, digo, estas cuestiones son graves, como usted decía. La pregunta tiene que ver con la reacción que se debería esperar del resto de los compañeros, tanto de bancada como del Gobierno Nacional. ¿Usted cree que va a haber algún tipo digamos, de frase o de disculpas hacia la familia de La Sota, sobre todo? Bueno, esperemos que haya un punto en el cual se reflexione. La verdad es que hoy nos llamó la atención porque de todos los bloques de la oposición se censuró la actitud de Carrió, no lo escuchamos a nadie del oficialismo acá en esta Cámara, es el momento para decirlo. Uno puede incluso seguir en la coalición con la doctora Carrió, pueden seguir siendo aliados políticamente, pero este tipo de cuestiones no hay que dejarlas pasar. Sí, porque hubo dos llamados nada más a título personal, ¿no? Del ministro Frigerio y del senador Bullrich a la familia de La Sota. Sí, por eso, pero bueno, el lugar donde uno tiene que decirle al pueblo que no está de acuerdo con que en la política, o en cualquier orden de la vida, porque no es en la política, se digan cosas como la que señaló ayer Carrió, es el Congreso. Me parece que el Congreso es el lugar de la palabra, justamente, porque se llama Parlamento, y es el lugar donde uno puede disculparse, donde uno puede dar explicaciones, y no como incluso hoy la doctora Carrió defendió lo que dijo ayer. Dijo, bueno, los que creen en Dios me van a entender. Yo no sé si alguien por creer en Dios... Yo por lo menos creo en Dios y no entiendo que alguien diga qué suerte que está muerto. Filmus, ¿no? ¿Qué es más peligroso para el gobierno, no para el país, para el gobierno hoy? ¿El riesgo Carrió o el riesgo país? Se lo voy a preguntar a Santoro también en un instante. ¿Qué es más peligroso? No, yo creo que hoy claramente el problema central está en la falta de credibilidad del gobierno, que se expresa a nivel nacional en el descontento que implica no saber si uno llega a fin de mes, no saber si uno puede comprar lo que necesita en el supermercado, no saber si uno tiene los medicamentos más básicos. Ese descontento genera desconfianza en el interior,
Pero realmente también hay que decir que Macri trabajó durante todo este tiempo para los mercados internacionales. ¿Cuántas veces nos repitió por fin entramos al mundo? Y tenemos récord de riesgo país. El riesgo país no es un riesgo a futuro, es el riesgo de hoy de un gobierno que solo resuelve los temas endeudándose y se endeudó en una magnitud tal que ya no saben si vamos a estar en condiciones de devolver o no esa plata. Eso es el riesgo país. Sí. Sí, ahora, ¿usted qué cree que, digamos, esto que expresa Macri, de que el temor de que gane Cristina genera estas corridas cambiarias, o es que las encuestas cada vez le dan peor a Macri, incluso no le gana a ningún partido opositor? No, yo creo que si Macri se diera cuenta en este momento por primera vez, o los argentinos viéramos que por primera vez sube el dólar, por primera vez tenemos inflación, por primera vez las inversiones no llegan, uno podría pensar que, bueno, a 3 años y medio la preocupación es el gobierno que viene, pero la lluvia de inversiones la vienen prometiendo desde que asumieron. La luz al final del túnel la vienen prometiendo desde que asumieron y el segundo semestre vienen hablando desde que asumieron. Y nunca ocurrió nada, nunca creció la Argentina, nunca mejoró el trabajo, nunca disminuyó la pobreza y van a dejar un gobierno que está en condiciones mucho peores de cuando asumieron. Eso es lo que ve el mundo cuando sube el riesgo país. Eso es lo que está mirando. No tiene que ver con el próximo gobierno, no tiene que ver con el gobierno anterior, ya gobernaron 3 años y medio. Están frente a un gobierno que no tiene ninguna medida, no puede tomar ninguna medida para resolver la crisis. Y el plan parche, insisto, es simplemente para los piratas de la especulación financiera. El nombre viene perfecto para eso. No tiene que ver con las necesidades que están planteando los argentinos, porque si uno quiere hacer un acuerdo, empieza al revés, empieza por un acuerdo productivo, por un acuerdo con los trabajadores y los empresarios, no empieza por el final con el acuerdo de precios, porque insisto, ya la suba del dólar de hoy arrasó con cualquier posibilidad de control de los precios futuros. Diputado, y en ese punto, ¿usted ve alguna diferencia entre el accionar y las medidas tomadas en el día de hoy, anunciadas por la gobernadora Vidal, y lo del gobierno nacional, o le parecen lo mismo? No, es exactamente lo mismo y hay que señalarlo. En un país donde las políticas están tan centralizadas en el gobierno nacional, el que maneja el sistema financiero, el que maneja el sistema monetario, el que maneja el sistema de incentivos para la industria, para el crecimiento, el que define los salarios es el gobierno nacional. Así que es verdad que un gobierno nacional provincial puede tomar alguna medida parcial, pero no va a cambiar las condiciones de vida de quienes en el conurbano fundamentalmente están sufriendo tanto, quienes nos están mirando en este momento, están pensando que están por llegar a fin de mes y que no les alcanza. Yo he estado caminando, bueno, no solo la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, muchas ciudades del interior y la angustia es tremenda. Yo creo que pasó de ser preocupación a ser angustia y realmente esa angustia, por suerte, nuestro pueblo la puede manifestar en forma política, porque si no se manifestaría en formas donde realmente peligraría la estabilidad institucional. Así que me parece importante que el presidente tome cuenta, no podemos esperar a octubre o a diciembre para que se tomen medidas. Debiera dar un giro de 180 grados en las políticas y pensar en qué es lo que necesitan todos los argentinos y las argentinas. Firmus, acá lo está escuchando con atención el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro. Y también te quería preguntar cuál es el riesgo más peligroso que tiene el país. ¿El riesgo Carrió, el riesgo país? ¿Cuál? ¿Cómo te va, Santoro? Gracias por estar. No, gracias por invitarme. Mirá, el riesgo país es Macri. Macri es lo que lleva a que los acreedores externos se den cuenta que es imposible cobrarle a la Argentina porque se endeudó desenfadadamente para cubrir gastos corrientes y para cubrir la deuda externa que le tomó a los bonistas privados, pelado. Entonces, el problema de la Argentina es bastante simple, déjamelo resumirlo en 4 o 5 partes. Sí, dale. Primer punto, sobreendeudamiento. Bien. Se pidió mucha deuda externa en dólares que vence en corto plazo. Segundo punto, se desreguló el mercado cambiario. Cualquiera puede comprar y vender cualquier cosa, desde $100 hasta 10.000 millones de dólares, no hay límite para eso. Se liberó también los movimientos de capitales, hay movimientos de capitales especulativos que pueden jugar en la Argentina sin ser residentes. Cuarto punto, se le permitió al campo dejar de liquidar divisas en la Argentina. Quinto punto, como todo el mundo ve que la capacidad de repago de la Argentina, o sea, de devolver esos dólares que se pidieron prestada, está muy menguada, las tasas y el riesgo país empiezan a subir
como una forma de protegerse de lo que seguramente va a ser un default o una gran devaluación. Entonces, esto que está ocurriendo en la Argentina es consecuencia de un plan económico y financiero. No tiene nada que ver con la posibilidad electoral de que mañana cambie la gestión de gobierno. Es exclusivamente financiero y económico. Santoro, de alguna manera lo decía también Aragón cuando empezamos la nota, ¿no? Algo similar a la cuestión de Macri en su estado más puro, de alguna manera, en su peor momento. Sí, ¿Cómo es la historia de cara a las elecciones que vendrán? Porque tenemos elecciones en varias provincias, hablamos de desdoblamiento, tenemos 5 solamente que irán junto con la ciudad, con la nación. Digo, ¿cómo viene ese tema? Porque eso va a ir de alguna manera diezmando las posibilidades de algunos. Sí, el gobierno viene perdiendo elección tras elección y ahora va a ser tercero en Santa Fe, seguro. En Córdoba va a ser tercero porque no hay cuarto, si no sería cuarto. Viene perdiendo y yo creo que está en su hora más oscura, creo que está entrando en pánico. Si vos ves las expresiones de los ministros, con excepciones, pero creo que está entrando en pánico. Y esto es porque ellos fueron muy tercos. Estamos arriba del Titanic y creen que lo que se va a hundir es el iceberg. No es así. Claro. Qué figura, ¿no? Pero es que la ven al revés a la película. Y la ven al revés porque en realidad no conocen la calle, no conocen la sociedad, tienen una mirada totalmente financista del mundo. No han producido ningún cambio en la capacidad industrial, al contrario, han destruido capacidad industrial y la otra mitad está inactiva. Así que yo creo que estamos en un momento muy difícil, el gobierno también está en su peor momento y yo temo porque está muy débil este gobierno. Creo que en algún momento va a haber que sostenerlo. Filmus, le consulto por la expresidenta de la Nación. Digo, aprovechando esta situación de debilidad, como dice Aragón, del gobierno, ¿hay más posibilidades de que Cristina se presente finalmente a una candidatura? Bueno, todos los que vimos las encuestas, incluidas las de Aragón, lo que vemos es que cada vez más es la diferencia a favor de Cristina respecto de Macri, no solo en la primera vuelta, sino también en el balotaje. Yo creo que a esta altura, por eso todos los gobernadores que son del partido oficialista cambiaron la fecha para tratar de no coincidir, salvo provincia y ciudad que no tienen más remedio. Y lo que está ocurriendo en general es que hay una concentración cada vez más fuerte del voto en Cristina. Así que, digo, las condiciones objetivas están para que ella sea candidata. La voluntad, la decisión, la tiene que tomar Cristina. No podemos nosotros poner en su boca palabras que ella no ha dicho. Pero nos parece que a todas luces es Cristina la candidata que está en mejores condiciones de ganar. Y también se señalaban las elecciones provinciales. Lo que uno ve es la desaparición de Cambiemos en casi todas las provincias. Lo decía Aragón respecto de la futura elección en Córdoba y en Santa Fe, pero prácticamente ya hasta los propios funcionarios de Cambiemos aconsejan votar otros candidatos porque ya no están pensando en que ellos van a continuar en el gobierno, sino cómo hacer para que Cristina no gane. Aquí Santoro asiente, ¿no? Con respecto a esta historia. Lo escuchábamos hace un ratito el diputado Negri decir algo parecido. No, esperen que nosotros no estamos en Cambiemos. Mestre, perdón. Decir, no estamos en Cambiemos, Mestre, disculpa. Digo, ¿se va dando esta réplica también en otras provincias? ¿Cómo vienen palpando ustedes esto y qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, nosotros ya calificamos a Macri como un collar de melones, porque el síntoma de que todos los gobernadores que apoyan al gobierno hayan desdoblado las elecciones provinciales y las nacionales demuestran que todos sabían que ir pegado de la boleta de Macri le significaba la posibilidad de perder su distrito. Los candidatos quieren foto con Vidal y no con Macri, es un dato concreto este. Sí, no sé, los candidatos, a ver, yo creo que los candidatos tratan de provincializar la discusión para no tener que explicar el ajuste, la inflación, todos los problemas que tenemos los argentinos. Entonces, recién Daniel decía una cosa que es muy acertada. A mí me parece que nosotros ya no tenemos que pensar solamente en cómo hacer para contribuir a que el gobierno encuentre el camino, porque lamentablemente han demostrado mucha insensibilidad. Hay que empezar a construir una alternativa, una esperanza, hay que darle a la gente la serenidad de que hay un grupo de personas que están trabajando para enderezar este barco y sacar a la Argentina adelante. Y yo creo que en ese contexto es imprescindible para mí la candidatura de Cristina, porque es la única que garantiza la fortaleza política para concertar con los sectores que hay que concertar, para negociar con los sectores que hay que negociar y para tratar de ordenar el país en el marco de este desorden generalizado que hace que la gente no morfe. ¿Y si toma la decisión de no ser candidata? Porque esto también puede pasar, todavía no ha definido. Puede pasar, pero también es cierto que los dirigentes políticos se deben a sus organizaciones, a su pueblo, a la historia, digamos. Bueno, como militante política, ninguna persona puede decidir per se su destino. Yo coincido en algo que dijo la vez pasada Juan Grabois, que Cristina está en una posición ya de referente histórico y que le guste o no le guste, me parece que hay un reclamo popular que va a tener que empezar a escuchar. Vos fijate... Ahora, ¿te puedo tomar eso para preguntárselo a Filmo y ahora seguimos, Leandro? Sí, dale. De referente histórico, dijiste.
muchos creen que si Cristina es candidata y resulta electa para hacer su tercer mandato, muchos creen que va a tener que decretar, por ejemplo, el default. ¿Sí? ¿Cristina estará en condiciones de eso y de correrse ese lugar de la referencia histórica que dice Santoro? Se lo pregunto, Filmus, no sé si escuchó. Sí, lo escuché y le quiero decir porque yo soy testimonio vivo del 2003, fui ministro de Néstor Kirchner cuando asumimos con 22% de los votos y había 25% de desocupación. Teníamos más desocupados que votos y una deuda que era sustantivamente superior. Me parece que lo que se trata es si hay un proyecto, en primer lugar, de amplitud, de pluralismo, que vaya mucho más allá incluso del peronismo. El próximo gobierno habría que denominarlo como gobierno de unidad nacional, donde todos aquellos que quieren un país que crezca, pero que el beneficio del crecimiento se distribuya entre todos los argentinos y argentinas, tienen que apostar a ese gobierno. Si ese gobierno tiene esa fortaleza, va a estar en condiciones de negociar. ¿Y ahí entra la Baña también? Tanto con los acreedores externos. ¿Entra la Baña también? Por supuesto también? que si la Baña quiere entrar, si la Baña quiere entrar, bienvenido. Nosotros somos aquellos que acompañamos la idea de que si hay más de un candidato del campo nacional y popular, puede haber unas PASO y en esas PASO dirimir el liderazgo, lo que nosotros queremos que por supuesto es de Cristina. Pero si hay otros que quieren sumarse, insisto, hay un 70% de argentinos y argentinas que hoy ya están diciendo que este gobierno no tiene ningún futuro. Ahora Massa, si ese por 70% ejemplo, también que quiere una podría Argentina incluirse. industrial, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Nosotros tenemos la mayor pluralidad, la mayor generosidad, la mayor amplitud para que todos aquellos, ¿cuáles son las dos cosas que pedimos? En primer lugar, que no excluyan a nadie. Alguien que viene diciendo, no, bueno, pero tal candidato o Cristina no puede estar en esta fuerza. En segundo lugar, que coincidamos con un programa. Yo he leído, por ejemplo, el programa de Massa, hay muchísimos puntos de los que plantea Massa, algunos no, pero hay muchísimos en los cuales, sin lugar a duda, podríamos coincidir, que es un país industrial, un país que defienda a lo argentino, que defienda el trabajo nacional, que defienda a los más humildes y que distribuya mejor la riqueza y que apueste a la educación, a la salud pública y a la investigación en ciencia y tecnología. Con ese resumen, que es en cierto sentido lo que coinciden los argentinos, estamos en condiciones de ir a un gobierno de unidad nacional, para nosotros encabezado por Cristina, pero bueno, eso lo definirá las PASO, hay mecanismos democráticos que en el país funcionan perfectamente y que pueden definir los liderazgos, pero lo que tiene que haber coincidencia es en el programa. Ya hicimos una experiencia que es la de la alianza, que muestra que si nos une solamente el espanto, estamos mal. Aparte del espanto de este gobierno, nos tiene que unir un programa común. Claro. Filmus,